Hey amigos, muy buenas tardes, muy buenos días. Espero que estén muy bien como siempre. Espero que en sus días esté todo lo mejor. Y les doy la bienvenida a otro video más de Reflexiones Modernas y les agradezco por estar aquí. Mi nombre es Dan Lozada, para los que no me conocen. Y en esta ocasión quisiera compartirte un video titulado La Biblia no puede ser perfecta, porque sus resultados no son perfectos. Después de haber sido cristiano prácticamente toda mi vida, ¿no? Hasta unos años atrás, más o menos como cuando empezó la pandemia que dejé de creer, pues conozco bien la forma en la que los creyentes creen en la Biblia, ¿no? La forma en la que los miran, la forma en la que la Biblia, o lo que la Biblia significa para ellos, cómo la miran y cómo piensan que es la verdad de Dios, cómo piensan que es la verdad absoluta, que es la máxima autoridad. Un poquito diferente con los católicos, que los católicos no solamente tienen la Biblia como autoridad, sino tienen las cartas de los padres de la iglesia y el magisterio. Entonces ahí como que se hace un balance, ¿no? Para muchas veces, aunque discrepan, siguen más, yo pienso que sus tradiciones católicas que en sí lo que diga la Biblia, ¿no? Pero bueno, en general, cualquier persona creyente, llámese católico o cristiano, piensa que la Biblia es escritura sagrada, ¿no? Es escritura inspirada por Dios y es palabra de Dios, ¿no? Y he escuchado durante toda mi vida muchas veces esta expresión, ¿no? Que la palabra de Dios es perfecta. Dice, si la ley de Jehová es perfecta. Todo lo que necesitemos saber está ahí, ¿no? Y todas las respuestas a nuestras preguntas, de nuestras dudas, etc. Sin embargo, pues la verdad, la realidad es que no es así, ¿no? La Biblia hay muchas cosas que no explica, hay muchas cosas que no te dice. Y la Biblia, lejos de ser perfecta, tiene incluso errores, ¿no? De acuerdo a algunos estudios, como por ejemplo un libro como por ejemplo La Biblia desenterrada de Israel Finkelstein, te explica cómo el panorama geográfico que describe el Antiguo Testamento está basado más o menos en el 600 antes de Cristo. Y lo que supuestamente retrata como 2000 antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, las primeras historias, ¿no? Génesis, la historia de José y todo esto que aparentemente, de acuerdo a los estudiosos, puede haber sido de los 2000 antes de Cristo, más o menos entre esas fechas. La realidad es que el marco histórico y los pueblos que manejan la historia, el comercio que se manejaba en aquel tiempo, etcétera, no corresponden con esa fecha, corresponden más bien al 600 antes de Cristo, que es cuando se ocurre la liberación del cautiverio en Babilonia, y es cuando los estudiosos que no son creyentes dicen que fue cuando se empezaron a escribir los libros del Antiguo Testamento. En pocas palabras, pues tiene muchos errores, ¿no? Porque describe una época en la cual, con muchos siglos, si no es que más de 1000 años de diferencia, entonces no puede ser tomado como algo histórico lo que viene en el Génesis, ¿no? Porque simple y sencillamente no cumple con las reglas académicas para ser considerado un relato histórico. Aparte que no hay nada, ninguna historicidad que respalde lo que diga la Biblia, ¿no? Entonces prácticamente está muy lejos de ser perfecta, ¿no? O sea, así que no tenga errores. Está llena de errores geográficos y de múltiples cosas que los creyentes no se dan cuenta, porque para empezar, ni siquiera leen la misma Biblia, ¿no? Los creyentes están, o al menos la gran mayoría de los creyentes están en la iglesia porque están buscando algo, ¿no? Están buscando una bendición, están buscando una ayuda, están buscando salir adelante en algún problema, están buscando que Dios los bendiga o los prospere, están buscando la bendición de Dios, ¿no? O siguiendo simple y sencillamente la tradición, que la realidad es que están buscando que les vaya bien, ¿no? Porque piensan que si cumplen con las reglas de Dios, que si cumplen con los mandamientos, etcétera, pues les va a ir bien, ¿no? Y básicamente eso es lo que buscan. Pero la mayoría de los creyentes solamente cumple con su tradición religiosa de ir a la iglesia, de los domingos, de congregarse a lo mejor entre semana en alguna reunión de oración y tener o estar involucrados en algún tipo de ministerio, y ahí para de contarnos, leer los 2-3 versículos que el pastor comparte el domingo, y a lo mejor uno que otro versículo en el devocional diario, ¿no? De congregacional que les dan en la iglesia, ¿no? Y hasta ahí, pero no existe, o al menos en la gran mayoría, no existe un deseo de realmente aprender la Biblia, de hacerse preguntas, de profundizar, etcétera. Porque si así fuera, llegarían a muchas preguntas que la realidad es que la Biblia no explica. Por ejemplo, ¿cómo es que Dios te manda no matar o te ordena no matar? Sin embargo, Él te manda a que mates a pueblos y a tribus, ¿no? Por tomar la tierra prometida, ¿no? O que para que te consagres, ¿no? Como aquel capítulo en donde los israelitas estaban pecando, Dios se enoja y entonces le dice, para que te consagres, mata a tu amigo y mata a tu vecino y mata a tu familiar, y ahí se hizo una matanza, ¿no? Ya después de haber sido dado el mandamiento no matar, ¿no? Entonces, muchas contrariedades y muchas cosas absurdas que vienen
en el Antiguo Testamento. Pero en fin, ¿cuál es otra razón por la cual la Biblia no puede ser descrita como que es perfecta? Por la simple y sencilla razón que los resultados no son perfectos. Nos damos cuenta de la forma en la que la mayoría de los creyentes viven. Nos damos cuenta cómo un mismo libro puede respaldar diferentes posturas teológicas o diferentes creencias o diferentes tipos de cristianismos, porque existen varias denominaciones que interpretan algunos versículos de diferente manera y todos y cada una de ellas pueden respaldar su creencia o su doctrina con la misma Biblia. Entonces, ¿cómo se puede decir que un libro que puede ser utilizado para sostener diferentes posturas y que cada una de las posturas puede ser realmente defendida con la misma Biblia, cómo puede ser tomado un libro así como perfecto? Cuando produce todo este tipo de confusión, cuando produce todo este tipo de peleas entre los mismos creyentes, ¿no? Porque tanto católicos como cristianos o como cristianos con diferentes denominaciones, cada uno de ellos discute diciendo y reclamando poseer la verdadera interpretación correcta, pero tratando de decir que ellos sí tienen la verdad y los demás están engañados. Me pregunto, ¿qué Dios en su inmensa sabiduría, como se describe en el cristianismo perfecto, todopoderoso, omnisciente, etcétera, etcétera, no se iba a dar cuenta que si hacía las cosas de tal forma que revelaba su verdad en un libro, este libro no se iba a prestar a demasiada confusión y que la gente se iba a pelear y que se iban a desarrollar diferentes tipos de creencias en base al mismo libro y que se iba a hacer un desbarajuste, como cuando entras a los grupos esos de Facebook, ¿no? Que católicos contra protestantes y te das cuenta que se la pasan peleando y se insultan y muestran de todo menos amor, ¿no? Muestran de todo menos el supuesto carácter de Cristo, que es la paciencia, la benignidad, la bondad, ¿no? La mansedumbre, ¿no? Diciéndose apodos unos a otros, que los catos, que los adoradores de yesos y que los diezmeros y te das cuenta que lo que realmente produce este libro no es bueno. O sea, algunas personas pueden ser ayudadas en sus vicios o a restaurar sus matrimonios en algunos sentidos, o algunas personas se pueden beneficiar a lo mejor de la sabiduría, porque la Biblia también contiene libros con sabiduría que pueden ser muy bien apreciados y muy bien utilizados, pero sin embargo produce mucha más división, ya que muchas personas o familias se dividen porque unos decidieron creer otra cosa, o algunos evangélicos decidieron ser católicos o viceversa, o empezaron a ir a una iglesia más, no sé, diferente a la que los papás van, y ya ahí hay una división, ahí ya no se hablan y existe mucho eso. Entonces nos damos cuenta que los resultados de este libro están lejos de ser perfectos, ¿no? Como vamos a decir, como un libro de dieta, ¿no? Un libro de ejercicio, ¿no? Que te da de las dietas y que supuestamente es perfecto, ¿no? Y la realidad es que te das cuenta que la gente no adelgaza, que la gente sigue igual, aún siguiendo las cosas que dicen ahí, o que simple y sencillamente no se puede vivir el nivel de cristianismo que supuestamente marca la Biblia, no se puede ser perfecto, siempre la vas a regar en algo, siempre vas a mentir, o siempre te vas a enojar, o siempre algo va a pasar y siempre vas a estar por debajo del nivel requerido. Entonces o tienes el que estás constantemente sintiéndote mal, culpable, o simplemente vives una doble vida, que es lo que la mayoría de los creyentes hacen. A que cuando no están en la iglesia viven como cualquier persona que no es creyente, ¿no? Tomando, fumando, diciendo malas palabras, participando en cosas indebidas, a lo mejor hasta robando en sus trabajos, siendo infieles, pero llegan a la iglesia y amén, gloria al Señor, Dios te bendiga, ¿no? Y es una realidad. O sea, yo me tocó ver muchas veces personas viviendo completamente una doble vida. Yo mismo llegando a la frustración de que nunca puedes vivir en el nivel de santidad requerido, ¿no? Y siempre sintiéndote culpable. Y llega un punto que dices, pues ya, y te vas. Y porque dices, no puedo con esta vida. Entonces, nos damos cuenta que los verdaderos frutos que produce este libro están lejos de ser llamados perfectos. Entonces, ¿cómo puede ser llamado un libro perfecto cuando sus resultados no son perfectos? Cuando simple y sencillamente yo, que me entregué con toda mi vida, con tanta devoción a querer servir a Dios, y por con la misma condición de las iglesias, entré en una confusión muy grande, y esa confusión me hizo investigar, y a raíz de esa investigación descubrí la realidad de lo que es el cristianismo. Entonces, si la misma iglesia es la que hace que la gente se vaya, ¿no? Y supuestamente la iglesia tiene como fuente o como autoridad la Biblia. Entonces, probablemente si la iglesia fuera lo que debería ser, yo a lo mejor yo todavía seguiría siendo creyente, ya que no me hubiera dado tiempo de investigar y de leer libros, porque estaría muy contento y muy metido, muy feliz en mi iglesia, ¿no? Sin embargo, no era así. Entonces, si la misma Biblia hace que la gente se aleje de lo que supuestamente debería hacer lo contrario, entonces, ¿cómo se le puede llamar perfecto
a un libro así, a un libro que no te ofrece ni respuestas, porque ni siquiera están seguros quién escribió Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No saben quién escribió Génesis. Se cree que fue Moisés, pero se maneja este lenguaje. Se cree, muchos estudiosos dicen, y podría ser que, y aun cuando está lleno de historias que parecen estar copiadas de otras historias más antiguas de otras culturas anteriores, y nos damos cuenta que la gente que es muy religiosa y muy metida en lo de la Biblia, como que uno a veces prefiere así como mejor ni acercársele mucho, porque tienden a hacer que te juzgan, te tienden a querer decir cómo vivir, te tienden a criticar lo que haces, lejos de tener amor en sus corazones, se hacen así como muy duros, así de que te tienen que decir cómo vivir y que constantemente te están ahí incomodando. Entonces, realmente lo que este libro produce está muy lejos de ser llamado perfecto. Entonces, ¿cómo o con qué autoridad o con qué, no sé, respaldo los creyentes le llaman un libro perfecto cuando no produce resultados perfectos? ¿Tú qué piensas? Déjamelo ahí en los comentarios, ¿ok? Y este era el video que te quería compartir hoy, que la Biblia está o dista mucho de ser un libro perfecto, ¿ok? Cuídate mucho y hasta pronto.